Padre Santísimo, gracias Señor, porque tu palabra dice en el Salmo 4:8 que tú me haces vivir confiado, porque sabemos que tú no descansas, Señor, a cada segundo, a cada instante al pendiente de nosotros. En tus manos está el control de todas las cosas, Señor. Entonces, las circunstancias que vivimos no nos deben hacer temer, no nos deben hacer perder la calma, no nos deben hacer perder la paz, porque pues son circunstancias que atravesamos, a veces dolorosas, a veces preocupantes en nuestra carne, Señor, pero tú permites todas esas cosas con propósitos siempre de bondad, siempre buenos a tu voluntad, Señor, y para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, que estemos aquí reunidos para primero alabar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, exaltar tu nombre maravilloso. Gracias por primeramente la misericordia que has traído a nuestras vidas, Señor, que no la merecíamos y sin embargo tú nos rescataste de esa condenación eterna que teníamos sobre nosotros. Señor, en tus manos preciosas queremos poner este tiempo. Gracias, Señor, porque tú pones tus palabras en nosotros para compartirla. Sea de bendición esto, prepara nuestros oídos, nuestros corazones a que quede sembrada tu palabra, Señor. Gracias, toda la honra y la alabanza son tuyas, Señor. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cada fin de año, yo creo que desde Navidad empezamos a ver que ya está finalizando el año y nos hacemos propósitos. Algunos son 12 propósitos, 12 deseos. Si alguien quiere decirlos, los dice, que tienen la libertad. Propósitos que se hicieron al final de este año. ¿Alguien quiere compartir? Conocemos un poco más de la palabra de Dios. Mi propósito fue eso, seguir aprendiendo, que Dios me diera la fortaleza, la inteligencia para seguir aprendiendo y para poderlo compartir con la demás gente. Sí. Y el propósito pues era que principalmente pues a mi familia, a mis vecinos, a la gente que me rodea, pues tratar de compartírselo, que Dios me diera la inteligencia, las palabras para podérselos compartir. ¿Te has puesto a pensar qué tan fácil o qué tan difícil sería acercarte con alguien de ellos para hablar de la palabra? Sí, fácil el acercamiento, difícil el convencimiento. Ok. Abran sus Biblias en Levítico, capítulo 17. La parte A del versículo 14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Porque la vida de toda carne es su sangre. Entonces, si alguien se desangra, segurito que se va a morir. Y luego, en el versículo 11, dice, nos vuelve a decir, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, normalmente en todas las operaciones, o en la mayoría, si es que no sangra mucho el paciente, siempre hay transfusiones, ¿verdad? Y la mayoría de los hospitales tienen banco de sangre, porque ahí está la vida. El estudio de la genética, principalmente, aunque se puede hacer hasta en un cabello, pero principalmente es sobre la sangre. Ahí está el ADN. El pasaje en Ezequiel, Dios le dice que comparta, que vaya y redarguya a quien él le ponga para que sus pecados sean perdonados. Le dice, si tú le hablas a esa persona, su sangre, o sea, su vida, no será sobre tu cabeza. Si tú le hablas, su sangre, su vida, no será sobre tu cabeza. O sea, no vas a traer eso redargullándote por mucho tiempo. Pero si no le compartes, si no le hablas, su sangre será sobre tu cabeza. ¿Por qué comparto esto? Recién que recibí a Cristo en mi vida, allí a donde trabajaba yo con el compañero que me compartió, había una persona que era muy grosero, más que había sido yo. Me caía mal, no lo toleraba yo. Y sin embargo Dios me había puesto que le compartiera. Y entonces estaba yo como Jonás. No, yo no quería compartir, me quería acercar. O sea, me caía mal. Y así varias veces me sentía yo redarguido de parte de Dios. Y en una ocasión dije, sí, ya le voy a hablar. Esto fue un viernes. Y no lo vi. El día lunes
iba yo determinado a que iba yo a hablar con él, y el lunes ya no lo vi. Cuando pregunté por él me dijeron que ya se había muerto. Y a mí eso me pegó, pero muchísimo, al grado de que cada vez que me acordaba, me ganaba la emoción. Hasta la fecha, ya no tanto como antes. Estoy hablando ya de hace casi 19 años. Solamente quien lo vive lo puede sentir. Quiere decir que sí, Dios me estaba hablando. Después Dios me volvió a poner esto para hablarle a un vecino. El vecino era un carnicero. Llegaba a su casa, en su casa luego tenía puercos, y lo que hacía para matarlos era, les daba un balazo en la frente. Y ya hacía carnitas, nos compartía. Que a mí me conoció de chiquillo. Cuando preguntaba yo a su esposa, estaba muy malo el señor, ya estaba en cama, ya casi no se movía, ya le daban de comer en la boca. Y entonces Dios me había puesto que hablara yo con él. Y aquí no es que me cayera mal él, la que como que no era su esposa. Entonces tenía fuerza que hablar con su esposa para pasar por él. Pero dije, no me va a pasar lo de la vez anterior. O sea, Dios ya me puso que hable con él y lo voy a hacer. Y entonces me acerqué con ella y le dije que quería hablar con él. Ella es así como que muy apartada de las cosas de Dios, es religiosa, pero en alguna ocasión le quisimos compartir y no acepta, ¿no? Y sí, yo le dije, quiero hablarle de Dios a su esposo. Y sí, llegué con mi Biblia. Dios me permitió un buen tiempo y se le compartió el Evangelio. Y entonces yo descansé, que dije, oí tu voz y fui, Señor. Ya lo hice. Si Dios te pone un día, habla con tal persona, hazlo para que no pases esa pena. ¿Por qué? Si Dios quisiera nada más personas salvas, pues nos daría la salvación y nos llevaría. ¿Para qué nos quiere aquí? Es algo que hemos tratado de que nos quede claro, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos tenga? Entonces, ese es el propósito de Él. Y entonces, dentro de nuestros propósitos, pues también debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? Así como lo hiciste. Y en alguna ocasión, en la congregación, igual recién desempacadito yo, preguntaba así, ya era fin de año, y el predicador empezó a preguntar, a ver, son 365 días del año. ¿Quién se hace el propósito de predicarle a una persona cada día? Nadie levantó la mano. Bueno, son 52 semanas en las que tiene el año. ¿Quién se compromete a predicarle el Evangelio a una persona por lo menos cada semana? Nadie. Entonces, ¿quién se compromete a predicarle a personas 2 veces al mes? Pues nadie. Entonces, el año tiene 12 meses. Una sola vez al mes, ve y predícale a alguien. Una sola vez. ¿Quién levanta la mano para decir sí, vamos una sola vez al mes? Y nadie. Bueno, entonces, ¿quién se compromete a predicarle el Evangelio a una persona? A una persona. Siquiera en el año, a una persona. Levanta la mano. Y yo levanté la mano. Y otras personas también levantaron la mano. Y dice, ya bajen sus manos. Ese compromiso que hicieron no es conmigo, sino es con Dios. Y entonces te quedas así. ¿Lo podré cumplir? Lo debemos de cumplir. Él no nos pide gran cosa de compartir su palabra. Ahora, si viene el pasaje base, Hechos 8, vamos a ver a partir del versículo 26. Voy a leer primero el pasaje y luego vamos a analizar un poquito qué dice ese pasaje. ¿Vale? Dice la palabra, Hechos 8, 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ok, vamos a analizar el pasaje. Nos regresamos al versículo 26. Fíjense, un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Por qué creen que le habló a Felipe el ángel del Señor? Porque quería que le fuera a compartir a esta persona. Entonces, le habló porque primero quería que fuera y le hablara. Pero, ¿por qué le habló a él? Le pudo haber hablado a cualquier otro judío. ¿Por qué a Felipe? Ahí en ese tiempo había dos clases de judíos. Unos que perseguían y que estaban en contra o no le creían al Señor. Y había otros que sí. ¿Qué los diferenciaba? ¿El creer? Ok. Primero, quiere decir que entonces Felipe creía. ¿Qué más? Estaba convencido de que Jesucristo era el Salvador. Entonces quiere decir que Felipe sabía. Entonces el Señor no mandó a cualquier persona. Le dijo a este, ¿por qué? Este cree y sabe. Y entonces como cree y sabe, pues que vaya y le comparta lo que tiene, lo que sabe. ¿Sí? Ok. Pero fíjense cómo le dice: levántate. Es una orden. Si yo le digo a alguien levántate, ¿por qué le digo levántate? Está sentado. O está acostado, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? A veces o estamos acostados o estamos sentados. A lo mejor estamos acostados descansando. ¿Quién sabe si verdaderamente descansando o nada más acostados? Y si estamos sentados, ¿quién sabe si estamos descansando o si estamos trabajando o estamos sentados perdiendo el tiempo? Distrayendo el tiempo. Y perdiendo el tiempo no quiere decir que nada más estemos sentados, porque podemos estar viendo la tele o podemos estar sentados en una banca. A veces no queremos distinguir que si estamos viendo la tele, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Dependiendo de qué estamos viendo, ¿no? O pudiéramos decir eso. Entonces el Señor le está diciendo: levántate. O sea, ¿qué hay? Hay trabajo, hay algo que tienes que hacer. ¿Sí? Tú ya lo sabes hacer, pero necesito que te levantes, porque ahí no va a pasar el etíope. Ahí no va a estar el vecino. Ahí no va a estar el compañero de trabajo. Ahí no va a estar la gente que no conocemos. Ahí no va a estar alguien de nuestra familia. Entonces tenemos que ir. Entonces somos enviados. ¿Sí? Ok.
Entonces, ¿qué hizo Felipe? Se levantó y fue. O sea, quiere decir que si el Señor no le hubiera dicho, Felipe seguiría en la posición que estaba, ¿no? No se hubiera levantado, ¿sí? ¿Y por qué a un etíope? El etíope no era judío, pero sin embargo sabía que había cosas de parte de Dios, o tenía un interés. ¿Por qué? Porque a lo mejor la reina a la que él servía había ido a Tierra Santa, a lo mejor a hacer negocios, no sabemos si, porque no habla aquí la escritura de ella. Entonces probablemente fue a ver algún jerarca, fue a pasear o fue a otro tipo de cosas. Normalmente cuando alguien es chofer o de un agente principal, lo dejan afuera. Entonces mientras el principal está por allá atendiendo sus cosas. Entonces, pues si él sabe que se va a tardar su jefa, pues tiene tiempo para hacer otras cosas. Probablemente fue a asomarse al templo a ver qué hacían. Probablemente hubo algo que le llamó la atención ahí en el templo. Probablemente alguien le regaló o él compró una copia de las escrituras y por eso iba leyendo. ¿Sí? Entonces, él no perdió el tiempo, se interesó en algo de las cosas de Dios y estaba leyendo esa parte de las escrituras. ¿Qué es cuando nosotros nos acercamos a compartirle a alguien? Es porque vemos que Dios ya empezó a trabajar con la persona, ya lo hemos comentado. Entonces nosotros somos observadores. Cuando la otra persona tiene una pena, una situación de un padecimiento, quizá ella misma o quizá algún familiar, la persona está sensible a poder escuchar las cosas de Dios, porque es algo que se sale del poder de sus manos o de sus recursos. Es algo que ve difícil que alguien le pueda ayudar, ¿sí? Aunque haya médicos, aunque haya avance científico, aunque tenga recursos económicos, se sale de su capacidad para poder resolverlo. Y entonces es cuando a lo mejor de oídas le queda claro que solamente Dios puede hacer un milagro o puede sanar, ¿sí? Por medio de la fe. O a lo mejor conoce a alguien que sabe que tiene fe y nos llegan a decir, sabiendo que somos creyentes, nos llegan a decir, ora por mí, o pídele a Dios, tú que estás bien con Dios, habla con Él, ¿no? Nos han llegado a decir eso, ¿verdad? Entonces son situaciones que debemos aprovechar. Y en ese momento abrazas a la persona y empiezas a orar con ella, y le empiezas a decir, aprovecha ese tiempo de oración, porque te está oyendo, para decir, Señor, te pido que también a él o a ella, aparte de pedir por su familia, ¿sí? Permíteme, dale entendimiento de ti, de tu palabra, ¿sí? Pedirle eso a Dios en ese momento, pedirle que esté bien, que le permita conocerlo para que ella conozca la paz que Dios nos da a nosotros, para que también Él la tenga. No sé si en alguna ocasión les compartí, tuve un trabajo a donde estaba un compañero que era el que se encargaba de tardanzas, era un monote, así porque jugaba fútbol americano y yo le caía mal, nunca me dijo nada malo, pero yo sentía que le caía yo mal, algo había y que le caía yo. Entonces estaba en mi lugar y él estaba así, pues él veía cuando entraba yo al baño, estaba su visión completa. Entonces cuando esperaba que me entrara yo y enseguida le entraba y aventando la puerta. Y yo ni siquiera volteaba a ver. Terminaba, me salía. Y así varias veces. Y un día fue a mi lugar, le dije, ya viene a echarme bronca. Y me sorprendió lo que me dijo. Me dice, no sé cómo le haces, dice, pero yo quiero esa paz que tú tienes. Y entonces aproveché para compartir. Había algo que él nos explicaba, por qué yo tranquilo con esas cosas, ni siquiera volteaba a ver. Pero a él fue algo que le movió. Esa paz que Dios me había dado a mí, él la quería. Entonces,
tenemos que aprovechar esas circunstancias. Entonces, el Señor escoge a Felipe, así como a nosotros ya no nos escoge, porque ya estamos dentro, ya somos parte de su familia, somos sus hijos, ya nos capacitó. Entonces ahora quiere que nos multipliquemos, ¿sí? Somos las semillas de otros frutos que tienen que nacer y crecer y reproducirse, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo que pasó con Felipe. Ya sabemos, Dios nos está hablando y nos tenemos que levantar e ir, ¿sí? ¿Qué otra cosa vemos aquí? Dice, entonces, fíjense cómo está la orden de las cosas. Levántate, ve, ahora acércate. Y entonces ya está cerca. ¿Qué hizo Felipe? Estaba atento a lo que estaba haciendo el etíope. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y lo escucha que está leyendo la palabra. Y entonces, nosotros muchas veces pensamos que la gente sabe de Dios y ya hemos visto que no es así. Aunque ellos digan que creen en Dios, tenemos que acercarles, tenemos que facilitarles el conocimiento. ¿Quién es Dios? Porque tienen una idea así, como que es un ser, sí, muy grande, muy poderoso, pero que está lejos de nosotros. Como que nos hizo, y ahí se ven, ahí se arreglan, háganse bolas. Y no es así. Dios está al pendiente de todo. Hemos tenido mensajes a donde hemos aclarado por qué es lo que podemos contestarles cuando nos dicen ¿y por qué la maldad? ¿Y por qué la guerra? ¿Y por qué las muertes? ¿Y por qué las muertes de gente inocente o la gente buena? Tenemos entonces manera de cómo decírselo. O sea, Dios no es un ser que castiga. Ellos dirían, ¿por qué castiga? No castiga, está aplicando justicia. ¿Y por qué permite que haya, por ejemplo, terremotos, maremotos, tsunamis y desgracias donde mucha gente pierde la vida? Pues tenemos que decirles, hacerles entender primeramente, mira, todos tenemos que morir. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Entonces, en un accidente, en un acto de la delincuencia, en una enfermedad, en otro tipo de situaciones, pero todos vamos a ese camino. ¿Por qué? Porque es consecuencia de nuestros pecados. Para que le quede entendido de que esa persona tiene una consecuencia por sus actos, por lo que ha hecho. Y entonces empiezas a llevarlo ahí por ese camino. Mira, lo que Dios quiere es que te des cuenta que Él está cerca. Aunque todos vamos para allá, físicamente, Dios quiere que seas parte de su familia, Dios quiere que seas su hijo, Dios quiere que seas tú su hija. Y entonces ahí empieza, ¿y de qué manera? Imagínate el amor que tiene Dios al haber permitido que su hijo pusiera su vida de por medio. Hace rato veíamos ahí en Levítico que la vida está en la sangre. Y entonces Él, al verter su sangre, ¿qué puso? Su vida. Y esa vida que Él permitió que fluyera en su sangre es la vida que nos da. Tenemos una vida Zoé. La palabra Zoé quiere decir que tenemos vida de Dios. ¿Por qué? Porque a partir de que hicimos decisión, la vida ya no se nos va a truncar ahí, sino que tenemos ya a partir de ese momento una vida eterna. Aunque físicamente vamos a morir, si es que no nos toca el arrebatamiento, para nosotros va a ser vida. Entonces dice la palabra que acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y este pasaje se encuentra en Isaías 53.
Y leemos de ese pasaje en el versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces lo que estaba ocurriendo en esa cruz del Calvario es que el Señor Jesucristo estaba pagando por cada uno de todos nuestros pecados. Él estaba recibiendo el castigo que cada uno de nosotros merecemos por nuestros pecados. Ese castigo Él lo recibió. Entonces, cuando la persona cree en el Evangelio, ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le aplica para que sus pecados sean perdonados. Y obviamente Felipe conocía este pasaje, y lo que nos muestra la lectura de Hechos en este pasaje que estamos viendo es que debemos de conocer la palabra, porque no sabemos en qué momento tendremos la oportunidad de poder compartir, de poder enseñarle, de poder explicarle a alguien que se acerca a nosotros para preguntarnos qué dice aquí la palabra. Y el hecho de que una persona lea la Biblia no quiere necesariamente decir que la esté entendiendo si es que aún no tiene un nuevo nacimiento. Recordemos que si una persona no ha hecho decisión y no ha tenido un nuevo nacimiento, esa persona, por más que lea la palabra, no la va a entender, porque ese nuevo nacimiento se lo tiene que dar Dios. Y al otorgarle ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo que actúa en la persona es quien le da el entendimiento a esa persona de la palabra. Obviamente tiene que aprenderla, obviamente tiene que estudiarla, pero el que le hace la revelación de las cosas celestiales es el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, aunque el etíope leía ese pasaje, no entendía qué es lo que estaba hablando ahí la palabra. Y por eso Felipe tuvo esa misión de acercarse con él y de explicarle. Y esto también lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Dice el versículo 14: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, cuando alguien percibe que Dios lo está moviendo a que le comparta el Evangelio a otra persona, es que Dios lo está enviando. De otra manera, la otra persona no va a entender si no hay quien le predique. Y esa es la misión de todo cristiano, como parte de la Iglesia de Cristo aquí en el mundo. Esa es la misión que tenemos como creyentes, como cristianos, acercar la palabra, porque dice la palabra de Dios que son palabras para vida eterna. Entonces tenemos que estudiar la palabra, tenemos que aprender a discernir lo que allí está escrito, porque tampoco podemos explicar lo que a nosotros se nos ocurra. Es qué es lo que está escrito, qué es lo que dice la palabra. Y para ello tenemos que tener elementos de hermenéutica y elementos de exégesis para hacer una correcta interpretación de la palabra. Entonces, muchas veces hemos comentado aquí que tenemos que compartir. Ahora, nos hemos predicado a nosotros, pero entonces tenemos que tomar una acción, ¿sí? Tenemos que compartirle a alguien que no conocemos. Los que estamos aquí, la mayoría hemos ido a compartir a hospitales, a parques o en la calle, pero falta los demás que se congregan aquí, falta que también tengan esa experiencia, porque también es maravilloso cuando te acercas a alguien que no conoces y recibe al Señor, es una experiencia que la tienes que vivir. Así como tienes gozo con un familiar que escucha y dice sí, te falta conocer esa experiencia de que alguien que no conoces, que jamás has visto, que jamás has hablado con ella, acepte al Señor. Y en ese momento que acepte,
En ese momento la abrazas y ahora dices, ya perteneces a la familia de Dios. Pues eso es lo que Dios puso en mi corazón compartir. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, porque tú, Señor, solamente eres el único que puede traer salvación a las personas, pero a ti te agrada, Señor, que colaboremos contigo. Nos has dejado esa tarea preciosa que ni aún a tus ángeles, Señor, que te sirven allá en tu reino, Señor celestial, ni aún a ellos les has dejado este privilegio, Señor. Ayúdanos a tener la facilidad, el amor por las almas y a querer compartirle a la gente que no conocemos, así como alguien nos comparte a nosotros, Señor. Padre, en tus manos ponemos el tiempo de estos días, Señor, y ayúdanos a facilitar el tiempo que se tenga que disponer para ello, Señor, y que lo hagamos con gozo. Que en agradecimiento a ti, Señor, lo hagamos. Y también para bendición a esas familias, porque tu palabra dice que somos luz al mundo, que nos has puesto para que seamos ese candelero, Señor, que seamos luz al mundo, para que también salgan de las tinieblas de las cuales tú nos has sacado a tu luz admirable, Señor. Gracias, Padre Santísimo, en el nombre glorioso de tu divino Hijo, nuestro Redentor Jesucristo. Amén.